Los lugareños entraron al mar con sus tablas y flores para recordar a 3 turistas extranjeros que paseaban en México, donde fueron asesinados. Estamos aquí para demostrar amor, solidaridad y respeto por las 3 vidas que se perdieron. Los australianos Jake y Callum Robinson y su amigo el estadounidense Jack Carter Road viajaban por la costa del fronterizo estado de Baja California para practicar el surf, pero los mataron cuando le robaron su auto. Todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Desde Australia, su madre reportó la desaparición de los hermanos y su amigo cuando no llegaron al sitio donde se hospedarían. Los turistas subieron a sus redes varias fotos donde parecían mostrar que disfrutaban su paseo. Detuvieron a 3 personas tras la desaparición. Al ver que se les salió de control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo. La policía trabajó horas para recuperar los cuerpos del pozo, donde los ocultaron en una zona remota a 6 kilómetros de donde habían acampado. Encontraron que ya habían tirado otro cadáver ahí, aparentemente no relacionado con este crimen. Los padres de los turistas llegaron a Ensenada y en la morgue identificaron a sus hijos. Autoridades sospechan que hay más involucrados. La comunidad marchó en solidaridad con las víctimas. El espíritu del surfista es aventurero, solamente que ahora hay que tener más precauciones. Pero también por la violencia que padecen los mexicanos. La noticia que Israel rechazó una versión de alto al fuego en Gaza que el grupo militante Hamas había acogido generó reacciones en Washington, que ha estado involucrado durante las negociaciones en Egipto. Israel describió el acuerdo como suavizado y con demasiado alcance, etiquetándolo como una artimaña de Hamas para que Israel quedara en la posición de oponerse a un trato. La Casa Blanca no quiso fijar posición mientras revisa la respuesta de Hamas. Simplemente no voy a adelantarme al proceso. Queremos sacar a estos rehenes. Queremos lograr un alto el fuego durante 6 semanas. Queremos aumentar la asistencia humanitaria. Y lo último que quiero hacer es decir algo en este podio que pueda poner en riesgo ese proceso. El presidente Joe Biden este lunes habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación en Gaza y reiterar la necesidad de lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y aliviar a los civiles palestinos. Seguimos creyendo que llegar a un acuerdo es absolutamente el mejor resultado, no solo para los rehenes, sino también para el pueblo palestino. Y no vamos a dejar de trabajar para lograr ese resultado ahora. Y como durante la reunión de Biden con el rey de Jordania, Abdullah II, este lunes en la Casa Blanca, un tema central con los dos líderes fue la ofensiva terrestre contra Rafah, donde Israel ordenó a la población de una parte de esta ciudad sureña que evacuara antes de una ofensiva militar allí. Con o sin acuerdo de alto al fuego, Israel planea atacar los batallones de Hamas en Rafah. No apoyamos operaciones terrestres en Rafah que pondrían en peligro a la mayoría o incluso a cualquiera de ellos. Si los civiles allí corren un riesgo mayor, queremos que se tenga en cuenta su seguridad. Estados Unidos dijo que analizará con sus aliados el acuerdo que Hamas aceptó. El anuncio de Hamas llegó después de la llamada entre Biden y Netanyahu. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Día clave en el juicio que se le continúa a Donald Trump aquí en la ciudad de Nueva York, porque se presentó Stormy Daniels, la actriz de contenido adulto, que fue a quien recibió el dinero por el pago de su silencio. Bueno, a partir de aquí entonces lo que sucedió en los tribunales tiene que ver con el relato de Stormy Daniels, de cómo fue su vida. Comenzó en una familia humilde, de su origen humilde. A partir de allí todo lo que tiene que ver con la posibilidad justamente de continuar como bailarina en distintas discos, en distintos lugares como bares. Y a partir de esa situación llega el momento de su estrellato, de su fama con la filmación de contenido adulto y a partir de ahí conocer a Donald Trump en aquel momento, en el año 2006. Esa fue la fecha clave, conocerse como amigos en un principio, luego mantener esta relación por la cual se le habría pagado este dinero para que no revele detalles de esta relación oculta y pagarle su silencio. Esa es la acusación de 34 cargos de las cuales está enfrentando el expresidente Donald Trump, actual candidato por el Partido Republicano a la presidencia de este año, en el año 2024. Bueno, es un testimonio clave. Veremos a partir de lo que siga contando ante los tribunales cómo continúa la lista de testigos de esta próxima semana, porque aún
faltan algunos testigos claves todavía para poder avanzar en una futura sentencia que será definida por el jurado que fue elegido las primeras semanas. Desde Nueva York, Ronen Suar, Voz de América, para Telearuba.